humilde y breve presentación para los que se están conectando y vamos a pasar directamente al tema donde ella va a ser la principal expositora en todo su análisis. ¿Por qué hacemos este vivo hoy día? Porque si bien tiempo atrás hemos tenido la oportunidad de conversar con Alejandro Tapia sobre la situación de Chile y el conflicto mapuche, también hemos tenido la oportunidad de conversar con Andrés Barrientos, de Ciudadano Austral, que expuso lo que era la revolución molecular, y toma vigencia también aquella entrevista que pude realizar con José Antonio Cast. Mucho de lo que se dijo se terminó cumpliendo, sin embargo ahora el análisis ha cambiado por completo, porque lo que se empezó a gestar en aquel mes de octubre del 2019 terminó finalmente con un plebiscito solicitando una reforma constitucional. Esto explicado a grandes rasgos. Sin embargo, hay una serie de lecturas políticas a hacer, no solamente sobre el pasado, sino sobre el presente, la gobernabilidad de la socialdemocracia de Piñera y sobre cuál será el porvenir de Chile. Todos saben que por una cuestión técnica mía, por un problema de voz, que he estado afónico de exceso de trabajo, no voy a tener muchas intervenciones esta vez, así que lo más probable es que el 99% de la exposición lo lleva adelante Daniela e eventualmente realizaremos algunas preguntas sobre el final. Para nosotros es un honor tener una profesional del nivel de Daniela a nuestro lado, que visite este humilde canal, da muestra de su gentileza y su generosidad, así que más que agradecido realmente por el tiempo que nos vas a dedicar hoy día. No, gracias, muchas gracias a ti. Yo seguía tu trabajo hace mucho tiempo, así que de verdad es un honor estar contigo en esta ocasión hablando sobre la situación política en Chile. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, quizás por una cuestión cronológica nos parece que lo más prudente sería comenzar desarrollando cómo se llega a este plebiscito, vamos del pasado, luego ver qué sucedió en el plebiscito, cómo se votó, cuáles fueron los factores de poder político en términos formales y reales para hablar del presente, y luego un análisis en base al futuro que se ve venir y cuáles serían las oportunidades para aquellos espacios que están enfrentados al progresismo para utilizar esta gran crisis como una oportunidad. Bueno, el plebiscito, para entenderlo, nosotros tenemos que retroceder por lo menos un año. Eso diría, por lo general, cualquier analista que está en la televisión, ¿cierto? Que toda esta revuelta e insurrección, que por lo general la prensa suele tildar de un estallido social, empezó el 18 de octubre del año 2019, cuando comenzó una evasión masiva al sistema del metro de la ciudad de Santiago por parte de estudiantes secundarios. Sin embargo, eso es simplemente acercarse o aproximarse al acontecimiento específico, porque si uno va haciendo un análisis previo de las últimas dos décadas, en Chile uno puede dar cuenta que se estaba generando, se estaba impulsando un proceso sociopolítico que llegó a un punto de apogeo con la insurrección de justamente el viernes 18 de octubre, que desde ahí nosotros no hemos parado de tener la insurgencia, pero también la insurrección que llegó a tomar una vía institucional en el plebiscito. Si nosotros hacemos un análisis más de tipo sociológico, nosotros podemos dar cuenta que desde el inicio del milenio, es decir, desde el año 2000, Chile ha presenciado una gran cantidad de movimientos sociales. Y la gran mayoría de ellos han sido de corte estudiantil. Por ejemplo, en el año 2001, tuvimos el mochilazo, que básicamente fue una revuelta, una insurgencia, porque estudiantes secundarios estaban demandando una efectiva entrega del pase escolar que les generaba una reducción en el ticket. En ese momento el pase escolar no era administrado por el Ministerio de Educación, sino era administrado por una especie de consejo terrestre de los buses, y que por lo general claramente muchas veces no les dan el beneficio de una tarifa más baja a los escolares. Sin embargo, lo que es interesante de tener en cuenta es que en ese momento Chile tenía un organismo institucional para los secundarios, que era el Parlamento Juvenil, que se creó en el año 1997 y estaba amparado a la Cámara de Diputados. Y eso es importante tenerlo en consideración, porque devela que todas estas políticas estudiantiles tenían un canal institucional, ¿cierto? No obstante, más o menos en el mismo periodo que surge la ACES, que
busca representar a los estudiantes, pero desde una manera horizontal. Y la ACES llega a desplazar al Parlamento Juvenil y prontamente después del mochilazo del año 2001, el Parlamento Juvenil va a cerrar y no va a funcionar más. Y es importante tener en consideración la ACES porque es un colectivo que tiene un modelo de asambleas, es decir, no hay una jerarquía como lo tenía el Parlamento Juvenil, y toda esta revuelta y todo este modelo de asamblea de tipo horizontal llegó a plasmar en el año 2006 lo que nosotros conocimos como la Revolución Pingüina. La Revolución Pingüina, a diferencia del mochilazo, que justamente se estaba demandando que el sistema no estaba funcionando bien con respecto a la reducción de tarifas para los secundarios, la Revolución Pingüina empezó a tener un tono mucho más político, porque por un lado empezaron a señalar que el sistema educacional chileno no funcionaba bien porque pecaba de origen, porque toda esta normativa educacional fue creada durante el gobierno militar. Entonces nosotros ya vamos dando cuenta que hay una inspiración política e ideológica detrás de esta revuelta. Yo en ese tiempo yo estaba en segundo medio, tenía 15, 16 años, y yo recuerdo que todos los colegios, si no, no paralizaron las clases y se fueron a marcha, se hacían una especie de reflexiones internas para entender qué es lo que estaba pasando. Y yo me recuerdo haber vivido eso. Y esta revuelta, que fue la revuelta de los pingüinos, se conoce justamente los pingüinos porque aquí los estudiantes chilenos suelen usar como una especie de terno negro o gris con la camisa blanca. Fue sumamente relevante porque llegó a generar movilizaciones masivas de los estudiantes, llegó a paralizar las calles, empezó a haber insurrección y poco a poco fue validada. Luego nosotros del 2006 saltamos al año 2011, cuando ya no son los estudiantes secundarios que están llevando la revuelta, sino son los estudiantes universitarios. Y vemos que se radicaliza este tema de que la educación chilena peca de origen porque tiene el origen en el gobierno militar, sino que llegan a profundizarlo porque ya no es el gobierno militar, es algo mucho más grande y profundo que sería este modelo neoliberal. Yo creo que todos hemos escuchado que el origen de todos los males es el neoliberalismo. Entonces empiezan con los discursos, por ejemplo, en relación a fin al lucro, educación gratis y de calidad, y eso llegó a paralizar gran parte de las universidades chilenas. Y nosotros vemos que la convocatoria de las revueltas estudiantiles del 2011 superaron el nivel de convocatoria de las dos anteriores insurgencias de tipo estudiantil. Y es importante tener en consideración estas movilizaciones estudiantiles porque se empezó a validar dentro de la ciudadanía chilena que la política, la praxis política de tipo vertical, que es propia de los partidos políticos, no es la única vía. Uno puede hacer política a nivel horizontal. Y nosotros desde el 2011 vimos, por ejemplo, que se generaron distintos movimientos sociales, no de tipo estudiantil, pero que demandaban cosas similares en relación a que se acabe este modelo neoliberal, por ejemplo, que se derroque el sistema de pensiones privadas, por eso surgió el movimiento No Más AFP. Cuando Michelle Bachelet postula su segunda presidencia, ella dentro de sus promesas de campaña, ella estableció que, como promesa una nueva constitución. Por lo tanto, se generaron movimientos sociales como Marca tu voto, que ya invitaba a marcar en esas elecciones presidenciales en el voto AC, de Asamblea Constituyente, y también se generó un movimiento del mismo nombre, Asamblea Constituyente, que generaron una especie de cabildos dentro de la ciudadanía, haciendo una especie de ejercicio, porque no eran vinculantes, pero fue un ejercicio sumamente relevante para que la ciudadanía tome en consideración que esto es posible. En el fondo era una especie de entrenamiento. Y después nosotros podemos evidenciar otros movimientos sociales que no fueron tan significativos, pero sí son relevantes para tener en consideración de este proceso sociopolítico en curso. Por ejemplo, algunos de cortes ambientalistas que llamaban, por ejemplo, a la abolición de las represas o de las termoeléctricas, también de corte animalistas, etcétera. Y parece que la cosa está medianamente bien. La derecha, salió electo Sebastián Piñera antes en el 2010, después
Michelle Bachelet segundo gobierno, y nuevamente Sebastián Piñera salió electo en el año 2017, asumiendo el 11 de marzo del 2018. Y efectivamente Chile tenía una economía medianamente estable, tenía buenos índices de libertad económica, la cosa estaba funcionando bien. Sin embargo, el primer año del gobierno del presidente Piñera estalló un movimiento social como nunca antes había ocurrido en nuestra historia política, que fue el estallido del movimiento feminista. Y esto es sumamente relevante, porque se me olvidó mencionar que dentro de los movimientos estudiantiles anteriores, si, al comienzo, en el 2001, nosotros teníamos este Parlamento Juvenil Institucional, ¿cierto? Se empezó a instalar las bases que tiene esta praxis horizontal, pero aún así de repente resaltaban voceros que invitaban a las marchas, que invitaban a la revuelta. Nosotros podíamos identificar líderes claros. Por ejemplo, en el año 2011 destacar con las figuras de Camila Vallejo, de Boric, de Giorgio Jackson, que hoy día están como diputados por el Partido Comunista o el Frente Amplio. Y eso es relevante porque teníamos algunos voceros, no era una institución vertical, pero algunos voceros. Sin embargo, cuando estalla el movimiento feminista, nosotros damos cuenta que, si bien tenía más fuerza que los movimientos sociales anteriores, llamaba a la insurrección y a subvertir literalmente todo. No estoy inventando estas palabras, ellas mismas lo dicen. Y nosotros podemos dar cuenta que ya no había una institución vertical, no habían voceras que invitaran a las marchas, sino simplemente eran colectivos. Y ahí nosotros damos cuenta que algo estaba pasando a nivel de praxis política. Por otro lado, nosotros teníamos que al mismo tiempo un descenso de la participación electoral. Y justamente muchos analistas y también muchos partidos políticos tenían esta misión de volver a reencantar a los jóvenes. Pero lo que no entendían era que justamente los jóvenes sí estaban interesados en la política, pero no en la política partidista, formal, institucional, sino estaban interesados en una política de tipo horizontal. Y yo creo que eso no lo leyeron bien porque si tenían en consideración eso, muchos de estos analistas pudieron haber adelantado toda la revuelta e insurrección que nosotros en Chile vivimos en el año 2019. Entonces nosotros vamos dando cuenta que todo este estallido del movimiento feminista en el año 2018, que partió en las universidades, con las demandas que todos conocemos, ¿cierto? Que hay injusticias que es una realidad, por ejemplo, que es la violencia hacia la mujer, los asesinatos, violaciones que todos lamentamos, pero cuando captaron ese discurso a través de las emociones, llegaron a meter un mensaje político explícito. Entonces nosotros damos cuenta que se está empezando a trabajar una especie, se está trabajando un cuerpo social para algo mayor. Nosotros no podemos tener certeza si era así o no, pero efectivamente nosotros podemos ver que tras insurgencia, mientras iban pasando, tenían una mayor radicalidad. Y si nosotros nos vamos a los meses previos del 18 de octubre del año 2019, nosotros podemos dar cuenta que nuestro país, en Chile, ya se había instalado una gran violencia, por ejemplo, los liceos emblemáticos, por ejemplo, el Instituto Nacional, que ha sacado una gran cantidad de presidentes en la historia política de Chile, fue capturado totalmente por los encapuchados. Nosotros vimos una especie de actores insurreccionales que eran conocidos como los overoles blancos, porque justamente ocupaban estos overoles blancos y salían a tirar bombas molotov de los mismos liceos. Y eso se empezó a validar porque era muy difícil instalar y controlar esta violencia e insurrección si no se entendían que no simplemente eran desórdenes estudiantiles, sino que había un componente ideológico detrás que lo empujaba. Porque se podía ver que los chiquillos a la salida de los colegios, por lo generalmente eran captados, los invitaban a conversatorios de tipo anarquista o marxismo muy heterodoxo, que claramente ya desde bien chicos, desde una edad, estoy hablando del colegio, o sea, secundario, que aquí le llamamos la enseñanza media, ya estaban siendo adoctrinados. Y son ellos los que estaban generando ya la insurrección y la revuelta antes del 18 de octubre, y justamente ellos fueron los que llevaron y empujaron todas estas evasiones masivas al metro de la ciudad de Santiago. Y nosotros incluso queremos retroceder un mes antes del 18 de octubre, que es el 18 de septiembre. Nosotros acá celebramos nuestras fiestas patrias. Nosotros podemos dar cuenta que muchas medias lunas de la zona central de Chile fueron incendiadas por colectivos anarquistas y antiespecistas. Las medias lunas son como una especie de una arquitectura donde nosotros celebramos el rodeo, generalmente en el campo de las distintas ciudades de la zona centro y centro-sur de Chile. Entonces, algo estaba pasando.
nosotros podemos dar cuenta si nosotros hacemos este análisis, porque entendemos que es un proceso sociopolítico en curso y no es algo que estalló espontáneamente el 18 de octubre. Simplemente no se estaba teniendo una lectura adecuada desde la política vertical, porque claramente la política vertical no suele dialogar con esta política horizontal, porque justamente la política horizontal busca dislocar, desplazar, para deslegitimar posteriormente todas estas praxis. Entonces nosotros podemos dar cuenta que algo estaba pasando en las bases sociales, los mismos grafitis en todas las calles de las ciudades de Chile dan cuenta, mucho grafiti que invitaba, por ejemplo, al odio, a los carabineros, que invitaba a la insurrección, mucho grafiti explícito como fuego a la iglesia, esto es mucho antes del 18 de octubre del 2019. También mucho grafiti de tipo anarquista, incluso nosotros podemos encontrar grafiti bastante curiosos de tipo satanista, es decir, algo estaba pasando en las bases sociales que incluso lo plasmaban en las calles y muchos analistas quizás simplemente lo veían como un rayado insignificante, pero uno puede incluso tenerlo como un termómetro de qué es lo que se está inoculando en las bases sociales. Entonces, ese es más o menos el contexto previo al 18 de octubre, y bueno, ahí todos recordamos que la semana del 18 de octubre, creo que es el lunes era 14, empezaron las evasiones, todos los días empezó a aumentar en convocatoria, en radicalidad. Después no solamente eran los escolares y después los universitarios, sino la ciudadanía se sumó a la destrucción de los metros, de las estaciones, empezaron a haber conflictos y confrontaciones entre los mismos usuarios. No, fue algo de verdad caótico. Y yo me acuerdo que el viernes 18 de octubre, cerca de las 16, 18 horas, la ciudad de Santiago ya estaba totalmente paralizada, porque los accesos a los metros estaban cerrados. Las personas querían entrar y empezaron a empujar las rejas, fue sumamente caótico. Por otro lado, las personas decidieron volver a sus hogares después del trabajo por los buses, que aquí le decimos las micros, pero las micros habían sobrepasado su capacidad. Entonces, en verdad tuvimos un escenario caótico y yo recuerdo que cerca ya de las 8, 9 de la noche, empezamos a ver en las noticias que 20 estaciones de metro simultáneamente fueron incendiadas, de las cuales 9 de ellas quedaron totalmente inutilizables. De hecho, hace poco, más o menos un mes y medio recién, la red de metro está funcionando completamente. Entonces, de verdad se instaló una insurrección a través de manifestaciones, pero para nada pacíficas, porque estaban llamando a la misma destrucción, y eso es lo que son esas las postales que nosotros recordamos del 18 de octubre del año 2019. Desde ese entonces, y bueno, desde ese fin de semana, la revuelta que empezó en Santiago rápidamente llegó a escalar al resto de las ciudades de Chile. Vimos una gran cantidad de destrucciones de edificios patrimoniales, de iglesias, de distintos centros, por ejemplo, de instituciones políticas o de servicios por políticos, por ejemplo, los registros civiles, y fue algo que empezó a aumentar en nivel de radicalidad. Incluso nosotros podemos dar cuenta que empezó a haber un enfrentamiento entre los mismos civiles. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar actos de tipo deconstruccionista, por ejemplo, algo que nosotros conocimos, que lo denominaron el que baila pasa, que una turba de gente impedía a los vehículos pasar y les dejaban el paso simplemente si ellos bailaban. Pero si los conductores se oponían, no le dejaban el paso, les tiraban insultos, piedras, golpes. Entonces nosotros vemos cómo se está instalando un nivel de violencia dentro de los mismos ciudadanos. Ya no eran los ciudadanos contra la élite política, sino dentro de las mismas bases sociales. Y la revuelta no paró. Dentro de los distintos colectivos que nosotros vimos que llamaban a la revuelta, el que más resaltó a mi juicio fueron los colectivos feministas. Por ejemplo, me imagino que ustedes recordarán las tesis que hicieron estas intervenciones de un violador en tu camino, que ahí está haciendo una burla, una sátira al himno de Carabineros de Chile, que la frase clave es un amigo en tu camino. Ellas hacen una sátira a eso, convocan a todas las mujeres por una causa que yo entiendo que puede ser real, pero lo articulan políticamente para seguir llevando la revuelta. Y nosotros podemos ver que una gran cantidad de insurrección impulsada por los colectivos que explícitamente llamaban a subvertirlo todo, fue la tónica que vimos desde octubre hasta marzo. De hecho, en el verano estuvo un poco floja la cosa y se esperaba que las revueltas, la insurgencia, las manifestaciones volvieran con gran fuerza para el 8 de marzo del 2020,
lo cual fue así, lograron una gran cantidad de convocatorias. No obstante, recordemos que el tema de la pandemia y el coronavirus llegó a esta región del planeta, y cuando el 11 de marzo dictaron que el tema del coronavirus había alcanzado un nivel de pandemia. Entonces ahí la revuelta, la insurrección, gracias al confinamiento, quedó en pausa. Pero esta pausa no significa que haya parado, porque entendiendo que esta es una revuelta de otro tipo, porque estamos vivenciando otro paradigma político, que me imagino que con Andrés Barrientos, cuando hablaron sobre la revolución molecular, esto entiende que no es una protesta que nosotros veíamos, por ejemplo, en el siglo XX. Es otro tipo de praxis, porque como ya expliqué, nosotros en Chile empezamos a ver distintos movimientos sociales que tienen una praxis horizontal. Pero aquí nosotros evidenciamos que esta praxis horizontal se radicalizó en un rizoma, que no voy a entrar en detalle en esta ocasión, que es una teoría que lo proponen los teóricos postestructuralistas Gilles Deleuze y Félix Guattari, pero da cuenta que hay otra forma de entender la política. Y si nosotros damos cuenta que una de las características del rizoma es que, bueno, son acéfalos, es decir, no hay una cabecilla, hay una multiplicidad de rizomas, por eso nosotros vimos una gran cantidad de colectivos que no tienen el mismo fin, pero todos juntos generan una revuelta de mayor envergadura. Vemos que en plena pandemia se movilizan, ya no están en las calles haciendo la revuelta y van a hacer la revuelta a nivel cibernético, que eso es sumamente curioso, porque empezaron a llamar al boicot constitucional desde Twitter, por ejemplo, a la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Las mismas feministas llegaron a desconocer su autoría, quien renunció en marzo, y después tuvimos dos ministras que las feministas llamaron a desconocer su autoría porque decían que, bueno, por ser mujeres conservadoras, por ser mujeres de derecha, no debían estar en ese ministerio. Nosotros nos damos cuenta cómo esta estrategia del rizoma instalado en la calle tomó una vía institucional, pero siguiendo igual una presión desde la calle, porque nosotros también, mientras se estaba desarrollando la insurgencia, vimos que la oposición empezó a instalar una gran cantidad de acusaciones constitucionales. Es decir, no solamente teníamos un intento de subvertirlo todo en la calle, sino también un intento de sabotaje dentro de la misma institucionalidad. Entonces ha sido un escenario sumamente complejo para Chile, porque vemos que están todos estos puntos, estas líneas de fugas para subvertir el sistema político en uno que ellos dicen que sería mucho más digno, mucho más justo, pero sabemos que eso no es así por la experiencia dentro de nuestra región cuando instalaron la demanda por una nueva constitución. Vemos que ha sido un escenario muy complicado para Chile. Y bueno, ¿y ahora qué? Ya empezaron a terminar los confinamientos de las distintas comunas de Chile. La revuelta volvió a la calle, y aún así dentro de la pandemia nosotros vimos mucha insubordinación, es decir, hubo intentos de revuelta, pero por lo general ocupaban el tema de que la pandemia nos está matando, y desde esa excusa estaban instalando una insurgencia, pero igual no tuvo tanta cantidad de convocatoria, pero sí es significante para entender que el proceso seguía su curso. Y bueno, nosotros vimos que ya desde finales de septiembre teníamos este proceso constituyente en curso, porque el plebiscito se iba a realizar en abril, pero por el tema de la pandemia se corrió para el pasado 25 de octubre. Y empezó todo el tema de la franja, empezó todo el tema de la propaganda por las dos opciones, que era la opción apruebo o rechazo una nueva constitución, y también elegir en la segunda papeleta qué órgano constituyente estaría encargado de redactarla, una convención mixta o una convención constituyente. Nosotros sabemos que, cuando se cumplió el 18 de octubre, un año de la revuelta, vimos una insurrección que me imagino que ustedes habrán visto las imágenes, por ejemplo, de la quema de 12 iglesias bastante significativas para los chilenos, que una es la iglesia de Carabineros y otra es la iglesia de la Asunción, en que fue otra postal que nos recordó el 18 de octubre del 2019, porque era toda esa insurrección donde los manifestantes que iban por la opción apruebo llegaron a celebrar, a aplaudir que se estuviera cayendo la punta, la cúpula de la iglesia de la Asunción. Entonces, esa era la tónica de una semana previa al plebiscito.
Luego, el viernes anterior al plebiscito, si esto ocurrió el 25, fue el 23 de octubre, vimos que la gente se congregó en Plaza Italia, no obstante fue en menor cantidad. Y yo creo que entendían que gran parte de la ciudadanía rechazó la violencia de la insurrección del 18 de octubre del 2020, por lo que le podía jugar en contra a la opción apruebo. Entonces no llegaron a generar una gran movilización ni tampoco insurrección. No obstante, el 25 de octubre el apruebo ganó con amplia mayoría. La ciudadanía salió a celebrar justamente la Plaza Italia, que para los chicos que son de Argentina u otros puntos de Latinoamérica, la Plaza Italia es como el corazón de la ciudad de Santiago, donde todos los chilenos se juntan a celebrar, por ejemplo, después de un partido de fútbol. Pero desde el 18 de octubre del 2019 llegaron a territorializar Plaza Italia, le cambiaron el nombre, un simbolismo bastante importante, por la Plaza Dignidad. Y se juntaron después del 25 de octubre tras los resultados en la Plaza Italia, y se vio una ciudadanía medianamente tranquila. La prensa dijo que hubo incidentes aislados, pero igual hubo revueltas tempranamente, pero cuando ya se sabían los resultados, de verdad se vio una ciudadanía expectante. De verdad yo creo que gran cantidad de personas, ciudadanos de pie, de verdad piensan que una nueva constitución puede llegar a mejorar la situación país, incluso sus propias situaciones personales, pero lamentablemente nosotros ya hemos visto que hoy día es miércoles, han pasado 3 días del plebiscito y hemos visto que distintos dichos de actores de la oposición han dicho que la señora Juanita, una persona común y corriente, no va a poder participar en este proceso constituyente porque los requisitos son demasiado altos. Entonces, por ejemplo, el diputado Boric del Frente Amplio llegó a señalar que, bueno, los independientes incluso no son tan necesarios para un proceso constituyente. Empezamos a ver que los rostros que se van a candidatear para la convención constituyente son todos expolíticos desde la derecha a la izquierda, pero estoy hablando de esos partidos políticos de la década de los 90 que quieren volver a la política, se van a tirar para constituyentes. Entonces empezamos a ver que la ciudadanía que votó a prueba, que ingenuamente creyó que una nueva constitución de verdad la iban a escribir los ciudadanos, se está dando cuenta ya a 3 días que eso en verdad no va a ser posible. Entonces, eso más o menos ha sido el escenario que Chile ha estado viviendo, Horacio, así que no sé si tú me quieres comentar alguna cosita. Sobre ese punto he ido tomando nota y para los que se han conectado pido disculpas nuevamente por la voz, todos saben el esfuerzo sobrehumano que estamos llevando adelante con la radio. Voy a hacer un par de menciones para pasar a hacer unas preguntas y finalmente quizás hacer en forma compartida algún análisis a futuro. Me interesaría quizás focalizar en lo real y lo concreto que sucede. En torno a lo que es la quema de las iglesias, no me voy a expedir más tiempo porque ya le dediqué un bloque entero en mi programa radial y ya se encuentra en YouTube. Creo que sería innecesario un desgaste en ese sentido. Sí me llama la atención los siguientes datos. Gracias a mi humilde criterio, yo sé que va a haber una divergencia en cuanto a conceptos, pero a lo que para mí sería una forma mesurada, pero al fin y al cabo termina siendo una socialdemocracia de Piñera, se instaura en su primer mandato el voto voluntario. Y yo creo que esto no es un dato menor. Considerar que el primer mandato de Piñera instaura en la ciudadanía el voto voluntario ya es un factor de análisis. Y después ahora voy a pasar a explicar el porqué. En este proceso del apruebo-rechazo, si uno ve las estadísticas, no votó toda la ciudadanía. Muy por el contrario, el padrón electoral fue muy bajo. Sin embargo, sí fue muy alto la franja etaria de jóvenes que votaron. Es decir, cuando el voto se hace voluntario, en efecto va a votar quien desea llevar adelante este proceso político. Y la ciudadanía, podemos decir, de derecha, a grandes rasgos, o al menos aquellos espacios que están en las antípodas del progresismo, ciertamente se contentaron a lo largo de los años en ver que Chile mantenía ciertas libertades en términos económicos que los favorecía y se despreocuparon por los procesos culturales o aquellos campos propios de las ideas. Finalmente, teniendo un voto voluntario y no un voto voluntario,
quienes terminan justamente escribiendo al apruebo es esa franja de población que no está preocupada por la economía, porque en efecto la inmensa mayoría viven a costa de la generación anterior, pero que sí tiene una gran influencia por parte de aquellos mentores que han logrado impregnar ciertas ideas propias del progresismo. En efecto, lo que se podría demostrar es que esta idea vieja del el dato mata el relato no funciona así, porque en estadísticas una de las regiones más fuertes en términos económicos era en efecto Chile. De hecho, Chile estaba en las puntas más altas de todos los índices de libertades económicas. Y aún así prospera un proceso cultural propio de un progresismo, que incluso un progresismo que coquetea ya no solo con una suerte de liberalismo político de corte anglosajón, sino que es un progresismo de corte más bélico o beligerante, de corte socialista. Incluso vamos a ver que conflictos como la nación araucana o como ha sucedido con el ecoterrorismo, que ha encontrado alianzas en el sur, en la región del Biobío, como las atrocidades cometidas en nombre del feminismo, ciertamente demuestra un fenómeno que es propio de la sociedad occidental aburguesada. La derecha se ha quedado convencida de que mantener vigentes los datos en índice de libertad económica iban a alcanzar para sostener la gobernabilidad y el poder político. Muy por el contrario, acá no importan los datos, sino lo que importa es el relato. Importa la épica, importa la forma en la que se romantizan las ideas para que los jóvenes las ascriban. Por eso se dio este fenómeno. Porque permitir el voto voluntario era permitir que solamente aquellos que tienen interés político formen un proceso de tal envergadura. Y quienes tienen un interés político, si no han sido educados en base a la verdad, han sido adoctrinados. Es el proceso que se viene gestando desde los 70 y los 80 en todas las universidades de esta región. Es mi humilde apreciación sobre esta lectura, que me pareció que no era un dato menor el tema de la voluntariedad y de cuáles fueron las edades que terminan votando en mayoría en este último proceso. No sé cuál es tu lectura al respecto. No, sin duda. Es decir, nosotros tenemos que entender, por ejemplo, por algo expuse un poco sobre los movimientos sociales, en especial los de corte estudiantil, porque la revuelta justamente lo estaban llevando los jóvenes. ¿Y quiénes son los que se movieron a las urnas en esta ocasión? Fueron una gran cantidad de jóvenes, porque una gran cantidad de personas de mayores de edad no quisieron ir a votar porque estábamos todavía en esta pandemia. Es decir, muchos tenían miedo porque igual son personas en edad de riesgo. Entonces, justamente, esta generación, los centennials y los millennials, son los que han empujado la revuelta. Entonces, eso es sumamente interesante en tener en consideración. Y no solamente se modificó el voto obligatorio al voto voluntario, sino que también nosotros tenemos que tener en consideración que en las distintas reformas que se hizo a la Constitución, que recuerden que la Constitución de 1980 tuvo una gran reforma en el año 2005 y cambiaron incluso la firma de general Pinochet por la firma del expresidente Lagos. Entonces, nosotros damos cuenta que entre todas esas reformas que sufrió, no me acuerdo bien si fue el año 2014 o el año 2015, fue que cambiaron el sistema electoral de un sistema binominal que buscaba justamente fortalecer dos grandes sectores, porque algo nosotros teníamos, por ejemplo, la Alianza por Chile y también la Exconcertación, que justamente fortalecía y buscaba tener este equilibrio. Se cambió un sistema proporcional DONT que permitió que ingresara al sistema político estos diputados minoritarios, y por eso se logró conformar el Frente Amplio, que tiene su origen en las revueltas estudiantiles del año 2011. Entonces, aquí nosotros sí podemos dar cuenta que hay algo generacional, pero no es simplemente porque somos jóvenes, es porque los jóvenes han sido partícipes de un proceso sociopolítico, y como tú muy bien señalabas, la juventud ha sido intervenida por sus subjetividades por la izquierda, porque sabemos que la izquierda han copado y saturado todos los espacios, o sea, partiendo por las aulas universitarias, también por las aulas de los secundarios. Es muy difícil encontrar profesores que mantengan en silencio sus opiniones políticas. Por lo general siempre las están imponiendo sobre los alumnos.
también damos cuenta cómo la izquierda ha ocupado todos los espacios culturales. Uno, por ejemplo, puede ir a disfrutar un show musical y nosotros creemos que es un momento recreacional, pero incluso en esos momentos te están instalando un discurso político explícito claramente de izquierda. Y nosotros damos cuenta que toda esta escena cultural en Chile, como también pasa en Argentina, ¿quiénes son los que están detrás? Las izquierdas. Entonces, claramente, nosotros tenemos que hacer una autocrítica que las derechas simplemente estaban preocupadas por los índices económicos, lo cual está muy bien porque necesitamos que haya una estabilidad económica, pero no es lo único. Efectivamente, regalaron la idea. Yo el análisis que hago de todo este proceso sociopolítico en curso es que las derechas sintieron una percepción de amenaza y dijeron, bueno, parece que nos están desplazando del mapa. Y empezaron a mirarse a sí mismas. ¿Qué hicimos mal? Y eso ha sido un ejercicio por lo menos positivo, por lo que ha dado el espacio para que nuevos actores políticos dentro de la derecha surjan, porque hemos visto lamentablemente que muchos políticos de distintos partidos políticos de la derecha tradicional han dicho comentarios sumamente lamentables que dan cuenta que no están defendiendo los valores, los ideales, las convicciones que se supone que tienen que defender. Entonces, lamentablemente, este escenario no solamente porque la izquierda ha sido muy astuta, sino es porque la derecha también fue floja, y eso hay que reconocerlo. Pero como ya dije, toda crisis ha sido una oportunidad y las derechas están volviendo a pensarse a sí mismas. Yo creo que ahora el siguiente paso es saber que defendemos solamente el modelo económico, defendemos valores, defendemos ideas filosóficas, y eso es lo que estoy viendo que gran parte de la derecha se está articulando. Claramente hay una derecha, una centro derecha más liberal, no solamente liberal en lo económico, sino liberal en todo sentido, que simplemente va por los acuerdos, está asumiendo las categorías propias de la izquierda, y eso es lamentable porque vemos una derecha sin identidad. Entonces, ¿qué proyectos políticos quieren defender esas derechas? ¿Qué Chile nos quieren heredar? Bueno, en efecto, y lo que puedo apreciar, un poco lo que pudimos dialogar días atrás en la radio, es que, en efecto hay una tendencia a nivel global, creo, es una apreciación en base a los estudios que estamos realizando en este momento, pero como todos saben, las lecturas políticas nunca pueden ser 100% certeras, porque cada sociedad tiene sus propias formas de entregarse al mundo, y son manifestaciones que están en constante mutación. Pero en principio uno podría entender el siguiente fenómeno. Hay un colapso de la socialdemocracia. Entiéndase que las socialdemocracias desaparecen porque son absorbidas por la derecha, y me remito al ejemplo del Partido Popular, que ha dejado de ser la derechita cobarde para convertirse simplemente en cobardes, y donde la gente ha mutado su voto hacia Vox y sus afiliaciones hacia Vox, como el caso de Donald Trump o Bolsonaro, Orbán o Duda, como también aquellas izquierdas más radicalizadas, bien, porque lo que sucede es que hay una tendencia natural, y esto es propio de la experiencia universal del hombre, en buscar la seguridad. Y no es solamente la seguridad en cuanto a las amenazas externas, no vamos a caer en la teoría de Hobbes en este momento, pero al menos, y esto nunca abastece a cualquier espacio, no solamente los espacios liberales, la seguridad que va más allá de la cuestión en base a la propiedad o la certeza o la verdad, la seguridad incluso en términos políticos. Hoy es el auge de las derechas o las izquierdas porque hay una necesidad natural del género humano en ascribir a teorías claras y concretas. Después veremos cuáles serán superadoras de otras. Pero ciertamente la socialdemocracia ha colapsado, primero por esta búsqueda natural de liderazgos firmes, y en segundo lugar porque se da un proceso natural de la política, y eso sí es certero, totalmente certero, y les puedo demostrar con ejemplo de país por país, porque no me equivoco en este punto, porque los partidos de centro, los gobiernos de centro, naturalmente se van a terminar corriendo hacia la izquierda, porque desde los 60 y los 70, los órganos encargados de instruir los campos culturales hegemónicos, entiéndase la educación y el campo cultural o mediático, han estado en manos del progresismo. Ergo, quienes van a terminar abasteciendo el caudal de voto, el capital político del gobierno, van a ser gente que ya tengan impregnadas ideas y tienen una clara tendencia ideológica hacia la izquierda. De allí que la socialdemocracia está llamada a desaparecer, porque ciertamente
un Estado no se constituye solamente con leyes económicas y tampoco se constituye con principios tecnócratas, que fue el colapso de Macri, fue el colapso de Piñera, como podríamos citar tantos otros, donde nuevamente se ve surgir una izquierda de América Latina. Pareciera que no, sacando el caso de Bolsonaro y el reciente caso de la Calpou, que atento, que en este yo quiero hacer una salvedad. La Calpou, si no mantiene una postura firme, va a tener el mismo presente que está teniendo Piñera. ¿Por qué? Porque Piñera cuando llega al gobierno, y esto es lo que por ahí no se ha dicho a viva voz, pero Piñera no llega con un gobierno o una concertación hegemónica, llega con un acuerdo de alianza. Y esto no es un tema menor. La Calpou cuando llega al gobierno en Uruguay no llega por una cuestión purista e ideológica de su propio armado político, sino que llega con alianzas incluso con ciertos espacios que podríamos decir que coquetean con ideas del progresismo. De allí que si uno ve que por qué Piñera nunca se expidió respecto al apruebo o el rechazo, además de una inteligencia política que yo como asesor también les he dicho que no se expidiera al respecto, además de una lectura en cuanto a la gobernabilidad a futuro, porque uno no sabe cómo va a salir las elecciones, porque el propio gabinete de Piñera estaba dividido entre el apruebo o el rechazo. Ahora, si el propio gabinete ejecutivo se encuentra dividido, el poder político y la gobernabilidad también se encuentra dividida. Y esto también es parte de la lectura del presente de Chile, porque esto nos permite hacer una visión clara de cuál va a ser el futuro. Porque ciertamente si gana el rechazo, aquella mitad del gabinete que optaba por el rechazo se ve robustecida en su poder interno. Y es un proceso que incluso se podría ver las divisiones que hay dentro de la Casa Rosada, como todos han visto recientemente, con ciertas fragmentaciones. Era una simple acotación. No sé si querés hacer alguna apreciación sobre este punto. Bueno, me gustaría señalar que toda esta insurgencia, bueno, y todas las movilizaciones que Chile ha presenciado en los últimos 20 años han buscado justamente delegitimar la política. Y por más que nosotros tengamos un presidente sentado en el sillón presidencial, se puede hacer política aún no estando en la moneda. Es como si asumimos la tesis de Foucault, el poder no se tiene, el poder se ejerce. Entonces, no es necesariamente ser el presidente para estar ejerciendo el poder. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo las izquierdas, a través de los distintos dispositivos, están haciendo poder. Entonces, yo creo que en este momento el presidente Sebastián Piñera lo único que está tratando de mantenerse en la institucionalidad, porque lo peor que podría pasarle a Chile es que, por ejemplo, hagan una constitución constitucional, que la posesión ya se está articulando para eso, pero y que lo saquen, que lo derroquen, porque eso en el fondo va a quedar el sitio vacío, vamos a ser un estado fallido. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque claro, puede haber una división dentro de su cartera. No obstante, yo creo que no es tan significante si nosotros vemos que quien está instalando la agenda política no es el presidente, no es Chile Vamos, porque justamente lo que mencionaba sobre las coaliciones, son coaliciones, son pactos políticos, no tienen un proyecto de sociedad, de persona ni de Estado en común. Entonces, por eso nosotros vemos que están tan desarticulados. Y efectivamente, si Piñera aún así está en el sillón presidencial, aún así le están imponiendo la agenda de la izquierda. Porque si nosotros volvemos, por ejemplo, a las últimas elecciones del año 2017 y analizamos la propuesta del candidato opositor, Alejandro Guiller, él sí tenía en consideración la creación de una nueva Carta Magna. No obstante, no fue elegido, fue elegida la opción de Piñera, pero aún así la izquierda, por más que no haya salido su opción, igual la instala. Es decir, si no sale por la vía institucional, no importa, nosotros vamos a hacer esta presión a través de la calle y a través de la insurrección. Entonces, es difícil, claramente, si tenemos todo un gabinete que no está articulado, que entre ellos mismos incluso llegan a señalar discursos opuestos. Entonces, Chile lamentablemente tiene una agenda bastante complicada. Yo creo que el mejor escenario es que Piñera logre terminar su gobierno, porque si no llega a terminar su gobierno, si efectivamente encausan esta constitución constitucional, yo creo que la legitimidad de las instituciones chilenas, que se caracterizaban por ser robustas, por funcionar bien, por su transparencia, va a quedar totalmente por el suelo. Entonces, como ya señalé, es un escenario
sumamente complejo. Vamos a ver cómo la oposición se va a ir articulando. Yo creo que todos los temas que, por ejemplo, fueron rechazados en el Congreso, como la S, que fue rechazada hace la semana pasada, si no me equivoco, lo más probable es que la van a instalar en la redacción de esta nueva constitución, porque la izquierda no para. Y eso nosotros lo sabemos, porque incluso se ha visto una agenda de los colectivos feministas que quieren instalar un enfoque de género dentro de la Constitución, también grupos antiespecistas que quieren otorgar derechos para los animales, cuando nosotros entendemos que claramente nosotros no hablamos de la violencia hacia ellos, pero no es norma, no está en un rango constitucional. Entonces no sabemos qué va a salir de esa Constitución, probablemente sea un catálogo de derechos, no solamente de derechos fundamentales, sino también de segundo y tercer orden, es decir, que van a buscar establecer derechos de colectivos que se suponen vulnerables como las mujeres, como los grupos étnicos, etcétera. Entonces, es un escenario sumamente complejo y yo creo que, como señalé, no solamente es porque la derecha ha sido la izquierda ha sido muy astuta en copar y saturar todos los espacios de la sociedad, sino porque justamente esa derecha sumamente economicista que negó todas las otras visiones culturales, ellos también tienen una gran responsabilidad del proceso sociopolítico que está viviendo Chile. Bien, como nos quedan ya los últimos 10 minutos, se nos ha pasado volando el tiempo, agradeciendo enormemente tu presencia en este humilde canal. Para nosotros es un honor que estés aquí acompañándonos. Nos quedaría quizás que nos hagas en 5 minutos, si puede ser, ¿cuál es tu visión a futuro respecto a la Constitución, que más o menos ya la has dejado entrever? ¿Cuál es el riesgo si la izquierda asume cómo se podría llegar no solamente a vulnerar aquellas máximas de la propiedad privada, sino la implantación de ciertas ideas progresistas? Quizás un poco ya te has adelantado la respuesta, así que ¿por qué no que nos dejes algún último mensaje en torno al futuro político de Chile de cara a este nuevo camino que se va a armar? ¿Qué liderazgos pueden llegar a surgir por parte de la derecha? ¿Cómo se va a tener que reestructurar la derecha de aquí en más? Y también que en los últimos segundos, si deseas, nos dejes todas tus redes para que nosotros te podamos seguir, acompañar, apoyar, que nos diga cómo te podemos ayudar a difundir tu mensaje, que es de los mensajes más sobrios, más responsables que hemos visto en Chile, junto al gran trabajo que hemos visto también con gente como Alejandro Tapia, Juan Andrés Barrientos, mi amigo Sebastián Espíndola, que están haciendo una lucha cultural impresionante allí. Bueno, nosotros sabemos que vamos a tener 2 años de incertidumbre total en Chile. Se viene una agenda electoral tremenda porque el próximo 11 de abril se tienen que elegir los constituyentes, pero al mismo tiempo se van a elegir, por ejemplo, las elecciones municipales y también a gobernadores regionales. Entonces va a ser una agenda sumamente cargada a lo electoral. Y nosotros vemos que dentro de los constituyentes de la izquierda, yo estoy viendo por sus propias tácticas que todos los derechos colectivos que van a instalar se van a respaldar con la excusa de que esto está establecido en los tratados internacionales que Chile ha firmado. Entonces, por ejemplo, todo este tema del enfoque de género, sí o sí lo van a meter. O sea, yo no tengo duda y eso va a ser sumamente difícil contrarrestarlo. Ante ese escenario, y ya que el proceso constituyente ya está en curso, yo creo que la derecha tiene que sacar nuevas caras, no esa derecha tradicional que en gran parte ha delegitimado a las derechas. Creo que tienen que surgir liderazgos nuevos, que estén bien preparados, que sepan defender los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, porque el otro día le contaba también en un vivo que tuve el lunes con Agustín Laje que el domingo en la noche hubo un programa político que está analizando todo el plebiscito, y el candidato comunista a presidente, Daniel Jadwe, señaló que en una nueva constitución le gustaría instalar el aborto libre. Es decir, eso es algo que va entrar, va a ser una gran demanda y va a estar sumamente con fuerza, y yo creo que nuestro sector, porque si nosotros sacamos el rechazo sacó un 22%, yo creo que ese electorado que es duro, que no se compra el cuento de la construcción, que no se compra el cuento del enfoque de género, tiene que salir a defender los principios que nosotros decimos defender. Es decir, hay que salir a defenderlo y tenemos que tener buenos constituyentes, y yo creo que va a ser un escenario sumamente interesante porque se van a volver a articular los liderazgos. Nosotros vemos que liderazgos
como viejos, si queremos decir la de la derecha vieja, también quieren imponerse como constituyentes, pero la ciudadanía los ha delegitimado porque entienden que este proceso constituyente tiene que ser impulsado por ciudadanos electos. Entonces ahí hay ya un descontento. ¿Cuál va a ser el escenario dentro de la derecha? Yo veo que se está impulsando un movimiento de una nueva derecha para desplazar la derecha tradicional. Si bien nosotros encontramos grandes exponentes de esta derecha tradicional, son los menos o no tienen tanta fuerza en su voz. Entonces esta nueva derecha, que principalmente ha sido como la contrarrespuesta de los jóvenes de la derecha a los jóvenes de las izquierdas, yo creo que va a ser un escenario sumamente interesante porque no somos esa derecha de los acuerdos que respetamos al enemigo, porque lo tratan de adversario como la derecha tradicional, sino entienden que uno tiene un oponente que te quiere desplazar, y yo creo que van a surgir liderazgos muy fuertes, sin dudas, que no van a dar su brazo a torcer por los ideales de otros. Y yo creo que estamos teniendo una generación sumamente interesante que está siendo lúcida, que se puede ver, por ejemplo, en las distintas plataformas como YouTube, Instagram o los distintos medios que están enviando su mensaje tal como tú lo estás haciendo y yo lo empecé a hacer hace poco. Entonces veo que hay una derecha que se está despertando, y justamente es por este escenario de crisis, porque si no ha despertado, sabe que va a desaparecer del mapa político, y por lo menos hay una resistencia a que eso no pase. Entonces creo que ese es un escenario sumamente ideal. Ahora, ¿qué es lo que queda que tiene que hacer la derecha? Es lo que las izquierdas han hecho los últimos 50, 60 años, que es empezar a transmitir nuestros mensajes políticos, es decir, a transmitir nuestros ideales filosóficos, todos nuestros valores, porque esto no se hace en 2 años, es un proceso corto que hay que ir formándose, hay que ir exponiendo al enemigo que te quiere desplazar. Entonces, es difícil, pero yo creo que se puede. Y para ir cerrando, los invito a todos que me sigan en mis redes. Yo llevo trabajando en la Fundación Jaime Guzmán, voy a terminar el tercer año, estoy por empezar el cuarto año, y antes me mantenía en un perfil muy bajo, pero hace poco me creé un Instagram que estoy publicitando mi trabajo, que es daniela.carrasco90. Ahí principalmente soy muy activa en esta red social, y también en Twitter, no soy tan activa, pero a veces me meto, que es Dacava, DACAVA90, Dacava90. Entonces ahí pueden encontrar mi trabajo. Ahora hace poquito empecé a escribir en el medio español La Gaceta, así que estoy escribiendo análisis sobre los acontecimientos en Chile. Así que, bueno, eso, Horacio, muchas gracias por tu invitación, de verdad ha sido un honor. El honor es nuestro, muchísimas gracias. Bueno, gente, apoyarla, seguirla también para que su trabajo pueda crecer. Pido disculpas por enésima vez por la voz, no se imaginan el esfuerzo sobrehumano que estamos haciendo, porque es trabajo a la mañana, reuniones a la tarde, además de la familia, obviamente. El tiempo en radio, las reuniones por Zoom, las reuniones por Instagram. Entonces, gracias a lo que tiene ese sentido de comprensión, lo valoro enormemente. Y muchísimas gracias, Daniela. Recomiendo a la gente que alguna vez puedan viajar a Chile, lo digo por experiencia propia. Tuve el honor y el agrado de estar becado en la Universidad de Verano de Libertad y Desarrollo. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, por lejos. Una de las ¿Qué mejores año experiencias que fuiste? he tenido. El año que, de hecho, tengo colgado acá cuando gana Piñera, porque El dentro de 2017, por ahí. exactamente, porque tuve la Ah, suerte de ya. estar en el búnker con Piñera. De hecho tengo las fotos, todo, Mm, que me invitaron, o sea, estaba justo con Ciudadano Austral, ya, perfecto. entonces me dijeron, ¿querés sumarte al búnker? Y bueno, vamos a conocer y estar ahí, sacar un par de fotos, disfrutar del hotel. Fue una Claro. experiencia muy grata. Y tuve la oportunidad también de conocer la Fundación Jaime Guzmán. Tuve la oportunidad de estar en la biblioteca, me regalaron un montón de libros, fue maravilloso. Así que yo recomiendo que visiten la Fundación Jaime Guzmán y que conozcan en profundidad, lean en profundidad la biografía y todas las obras de Jaime Guzmán, porque entendiendo a Jaime Guzmán van a entender muchísimo lo que son los procesos políticos de Chile. Y es que no los terminan de entender del todo. Entonces, es una invitación que yo lo hago, que se interioricen en el pensamiento de Jaime Guzmán. De allí que yo tengo una gran cercanía con José Antonio Caz, que ha sido el discípulo que, aun cuando se separa del partido de Jaime Guzmán, que formó Jaime Guzmán, mantuvo rectos los principios, que es lo que a uno le importa. No el nominalismo del partido, porque hubo un intento de deformación en el medio, no voy a opinar sobre ese tema ahora, pero los principios siguieron vigentes. Y ahí está la clave para que
Chile vuelve a ser grande nuevamente. Así que nada más que agregar. Muchísimas gracias de Efectivamente. corazón. Muchas La estamos gracias a viendo ti, muy Horacio. Que estés muy Muchísimas bien. gracias. Un saludo a todos. Chao, chao, chao. Saludos a todos.